Bueno, entonces vamos a compartir, por favor, me confirman si ven pantallita la presentación. Bueno, Sí, señora. muy bien. Entonces, como les decía, este CIPAS tiene el objetivo de brindarles a ustedes como una reflexión en torno a lo que es el daño desde una perspectiva psicosocial y en el marco, ¿sí?, del conflicto armado. ¿Por qué? Porque pues nuestras comunidades de este curso están enmarcadas dentro de estas características, pero también es muy importante que ustedes vean desde la psicología comunitaria también qué se ha hecho, sí, desde ese enfoque psicosocial, qué se está haciendo y cuáles también pues podrían ser como esos retos, ¿no? De poder acompañar a estas comunidades y que aún, sí, se presentan desafíos y que aún son víctimas dentro del marco del conflicto armado porque se ha prolongado, a pesar de sus intentos por resolver por parte del Estado, por entidades pues, nacionales, internacionales, vemos que aún, ¿sí? Es muy complicado. Es muy complicado, pues, resolver ese conflicto armado. Entonces, quiero compartirles a ustedes unos testimonios que son extraídos precisamente de investigaciones y acompañamientos que ha hecho la unidad de víctimas. Los invito si quieren pues conocer un poquito más de ello, el que no ha ingresado, unidad de víctimas, pues allí hay una cantidad de testimonios, pero también de trabajos, de relatos, de estrategias que muestran como esas rutas para acompañar a determinadas características de poblaciones. Entonces me gustaría como contarles unos relatos de estas víctimas, pero entonces dejando claro que se menciona víctimas desde esta ley, que es la 1448 del año del 2011, donde precisamente se les da como ese estatus, ese derecho, y le dice, no, espere un momento, toda persona o comunidad que ha sido vulnerada en sus derechos en cuanto a territorio, ¿sí?, desplazamiento o violencia, pues esta persona tiene derecho a restituirse sus derechos, ¿sí? A garantizarle esos derechos que han sido vulnerados. ¿A partir de qué año? Del año 1985, pero pues eso tiene otros antecedentes para que se diera también pues ese, pero a partir del año 1985. Entonces, desde 1985, pues tenemos víctimas, pero pues hablando ya desde el Partido Conservador, y bueno, también ha habido una violencia política, pero desde 1985 se han ido presentando pues estos casos. Casos que aún se presentan, no en mayor proporción como antes, pero aún se siguen presentando debido pues a esos contextos que se disputan pues el territorio. Y de hecho, yo sé que tengo algunos estudiantes que están en ese territorio y que aún viven esas situaciones. Entonces voy a leer con ustedes un caso que dice así y tomen apunte de estas narrativas porque a partir de estas narrativas ustedes vamos a hacer un ejercicio interactivo entre todos con un mapa que vamos, bueno, un mapa no, una representación gráfica que vamos a hacer entre todos. Dice así. Una de las entrevistas, mis abuelos empezaron a recibir amenazas. Nos tildaban de colaboradores. Ese fue el hecho por el cual mataron a mis abuelos. Y me pedían plata. Había que pagar. Así lograron que los demás siguieran pagando. Eran muy queridos por el pueblo, eran admirados. Fue un desfile. Uno veía cómo la vía hacia arriba era mucha gente. La velación fue en la alcaldía de todo el parque, estaba lleno. Yo veía a toda esa gente, pensaba que los malos debían estar viéndonos. Sentía que la gente me miraba y me sentía amenazada. Desde ahí para acá nadie pudo protestar en el pueblo. Todo cambió. El miedo era de todos. Otro testimonio. En febrero del 2008, una ONG tomó bajo su protección a 4 niñas y 5 niños de ellas, de edades, perdón, comprendidas entre los 9 y los 15 años, después de que las guerrillas intentaran reclutarlos,
la historia de cómo se vieron obligados a huir para evitar que grupos guerrilleros y paramilitares los reclutaran por la fuerza. Es característica de los peligros a los que se enfrentan los menores en Colombia. Y finalmente, los tercer y cuarto testimonio. A mi amiga le dijeron que allí cogía bonito cuerpo. Ella tiene 13 años como yo. Con ella estábamos pensando en irnos, pero yo no me fui, ella sí. A uno le dicen tantas cosas, le prometen cosas que uno hasta lo piensa en irse. Yo los confronté y les dije que me dejaran en paz a mí y a mi familia, que no me lo insistieran. Me amenazaron, yo me salí de un momento a otro con lo que tenía y me traje a mi hija. Todos estos son testimonios que implícitamente están cargados de temor, ¿cierto? De, de un sabor que no sé qué hacer con mi vida. Entonces, por eso de ahí que yo quiero que ustedes a través de esta imagen que les voy a compartir, ya les socializo cómo es, para que todos lo podamos, y por favor me confirman si lo pueden ver. Vamos a ingresar acá. Es muy importante que tengan activada la cuenta, ¿no?, del correo institucional para que puedan participar. El estudiante que no pueda, pues, digamos, tenga problemas con la cuenta institucional, pues primero que todo les invito a que lo reporten para que puedan hacerlo, porque en prácticas, cuando estén haciendo prácticas, sí que van a usar el correo institucional. Y por lo otro, pues me dicen entonces en qué consiste. Ustedes ven estos cuadros, ¿verdad? Alrededor de este círculo, sino que espérate, aquí yo me muevo un poco. Exactamente, bien. Por favor, me confirman si pueden ver el círculo. Sí, señora. Muchas gracias. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta parte de aquí, yo les pregunto a ustedes, a partir del relato que yo les compartí, les estoy preguntando cómo identifica el daño en las comunidades que han sido víctimas dentro del marco de conflicto. Es decir, ¿qué palabras, expresiones ustedes rescatan de estas narrativas que les permita decir a ustedes, no, aquí hay un daño? ¿Sí? ¿Qué idea, primero que todo, se les hace? O sea, ¿qué hace que estas personas aquí estén viviendo un daño? Entonces, los invito juiciosamente a agregar aquí el texto, ¿sí? Los que no puedan interactuar, porque yo sé que algunos estudiantes aún no tienen activo. Ay, pero mira, súper, muy bien. Mira, súper, Vanessa, María José, Manuela, súper, muy bien. Bueno, vayan, el que no pueda, bienvenido sea, dígalo ahí por el chat si tiene dificultades en ingresar. Hola, Carmen, ¿cómo vas? Comparto nuevamente el enlace para que resuelvan esta preguntita, y es a partir de los testimonios que les leí, ¿cómo ustedes identifican el daño? ¿Sí? Uno cómo puede darse cuenta que una persona tiene un daño, que esta persona es víctima por eso. ¿Listo? Entonces, los invito a que digiencien. Esto es un tablero digital. Vamos a ver. Y las personitas que no puedan, entonces, ingresar. Entonces, yo los escucho ahí en el chat. Lo importante es que participemos y yo conocer esa parte previa, ¿sí? Ese saber que ustedes tienen, porque de alguna manera ustedes ya, imagínense, están en la tarea 4. Entonces, ya se han hecho alguna idea. Piensen en todas esas narrativas de la revista, ahora con el capítulo que van a estar estudiando. Pensemos en todo eso. Bueno, aquí hay una compañerita, ojalá que coloquen su nombre, que nos dice, tus relatos están cargados de incertidumbre por el futuro. Muy bien, gracias por él. Tengámoslo allí porque eso nos va a servir para explicar el concepto del daño. Muy bien, incertidumbre, sino que yo soy una persona que a mí me gusta escribir todo lo que me dice
Y como acaba de llegar de la universidad, entonces miremos a ver acá, muy bien, sigamos, a ver, participen, somos varios los que están en este grupo. A ver, ¿quién más por aquí? Somos varios, somos 14. Los invito a que participemos con allí en esta partecita, los que acaban de ingresar. Nuevamente les comparto el enlace. Estamos preguntando, acabé de leer unos relatos y muy interesante, y es cómo identificamos a través de la narrativa ese daño en estas comunidades que han sido víctimas del conflicto armado. ¿Listo? Bueno, Manuela dice, en los relatos se expresan temor, angustia, ténganlo aquí. Vamos a apuntar todo esto que ustedes están diciendo. Temor, angustia, sentimiento de incertidumbre, según lo que me dijo aquí la compañera. ¿Alguien da más? ¿Alguien piensa diferente? ¿O todos están de acuerdo? ¿Qué nos permite a nosotros en estas narrativas identificar que una persona tiene daño? ¿Sí? Hoy el objetivo es profundizar sobre esa parte. Y estos son insumos para que ustedes también pues, respondan esas tres preguntas inicialmente y hagan pues ese análisis de ese capítulo. Bueno, muy bien. Veremos a ver. Bueno, nada más 2 y estamos conectados 14. Si alguien tiene dificultad en usar la herramienta, bien pueda, participen por el chat. ¿Listo? Bueno, entonces felicito pues a aquellos estudiantes que están participando. Igual eso queda como dentro de la evidencia de su participación. Lo importante aquí es que efectivamente cuando hablamos de daño, hacemos referencia a una afectación, ¿cierto? Y esa afectación pues está relacionada con esa parte. Una de esas partes es la parte emocional. Y celebro mucho, ¿sí? Que ustedes mencionen dentro de las emociones más frecuentes que puede vivir una persona víctima del conflicto armado, está esa angustia, ese miedo, ¿sí? A que se repita esos hechos tan violentos. También está ese sentimiento de incertidumbre o inseguridad, ¿sí? Esa es una de las tantas características que uno puede decir que se dan, pero hoy vamos a profundizar más allá de eso. Y voy a compartir entonces pantallita. Por favor, me confirman si pueden verla grande. ¿Me confirman, por favor? En vocecita, porque como no puedo ver el chat. Sí, señora, se ve. Bueno, muchas gracias. Listo. Entonces, la noción del daño es de un enfoque psicosocial. Entonces, hoy vamos a verlo desde una perspectiva psicosocial, expresiones psicosociales del daño, factores generadores y también voy a compartir, vamos a hacer entre todos una herramienta que se usa para ayudar a la comunidad, a esos sujetos, a expresar ese daño, pero a su vez buscar soluciones. Entonces, quiero con ustedes compartir en primer lugar el siguiente concepto desde una perspectiva psicosocial. ¿Listo? ¿Quién le gustaría leer el concepto? Y lo vamos explicando. Yo, tutora. ¿Quién es yo? Que no Vanessa. Muy bien, Vanessa. Dale. Bueno, daño desde una perspectiva psicosocial, resultado de procesos que vulneran la dignidad humana, afectan negativamente las relaciones satisfactorias desde las que se construye y sostiene el sujeto, y que conllevan a la generación de situaciones de carencia como negación del sujeto humano digno. Muy bien, buena lectura, gracias. Entonces, cuando hablamos de daño, hacemos referencia a esa afectación que se genera porque a esa persona o a ese grupo, porque puede suceder de que o le hagan daño al líder o le hagan daño a la comunidad, y vamos a ver que cuando se le hace daño a un líder,
pues también se ve afectada la comunidad precisamente porque el líder pues es una figura representativa. Si vemos en la cultura indígena, el líder desempeña un papel muy importante. De hecho, los duelos más dolorosos es precisamente de la comunidad cuando tienen un líder que ha estado allí, movilizando, defendiendo, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Entonces, el daño psicosocial es una afectación a nivel individual y colectiva, ¿sí? Que está relacionada con esa vulneración de derechos. Cuando una persona la desplazan, se le está vulnerando el derecho a tener, sí, un territorio, una casa, ¿sí? Pero también cuando una persona, en este caso de los niños, o adolescentes que son reclutados se le están vulnerando sus derechos de primera infancia, el derecho a la educación, al derecho a la recreación, al derecho a tener una familia, ¿ya? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que nosotros, para que haya daño psicosocial, es muy importante que haya una vulneración de derecho y en este caso dentro del marco pues del conflicto armado. ¿Qué sucede? Lógico que esto trae afectaciones. Por eso es afectaciones, porque hay un efecto a nivel individual y grupal, ¿ya? Y como ustedes pueden analizar, pues eso afecta, cuando hay afectaciones, pues lógico que ahí podemos decir que hay un daño muy profundo en esas relaciones consigo mismo y de a la vez con la propia comunidad, porque al llegar personas externas, ¿sí? A imponer sus ideas, sus aspectos culturales a una comunidad que viene construyendo y que también tiene una visión de la vida, del ser, de relacionarse, lógico que altera su mundo, ¿sí? Por ende también a la comunidad. Muy importante esto, es muy importante que ese daño psicosocial expone a estas personas, lógicamente, a situaciones difíciles, como es la negación de sujeto humano digno, de tener una vida merecedora, ¿sí? Bajo que le permita vivir y no sobrevivir. ¿Listo? Quiero compartirles con ustedes un documental, se llama Pequeñas Voces, y quiero que entre todos analicemos cómo se da ese daño. Para poder identificar ese daño es muy importante formularse unas preguntas, ¿sí? ¿Qué pierde esa persona? ¿Qué pierde? Cuando hablamos de daño, entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué está perdiendo esa persona, esa comunidad? Dos, ¿con quién está perdiendo? ¿Ya? Tres, ¿qué está sintiendo en ese momento? Tanto el individuo, pues el sujeto, como también pues la comunidad. Muy importante tener en cuenta eso. Y ya entonces les voy a compartir el video para que ustedes, vamos a ver, espérate, a ver si lo tengo plasmado aquí para no hacerlo desde YouTube, porque si lo comparto en YouTube, quería verlo todo completo y yo analicé la parte donde está. Espera si ya les... Es que está... Bueno, hasta allí. ¿Tienen preguntas, dudas mientras busco esta parte? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si pueden verlo? Bueno, contextualizo. Pregunto, ¿están escuchando? Si no, para volver Sí, señora. ¿Sí están escuchando? No, pero la niña, el video. No, señora, no se escucha. Entonces, ven, entonces hago una cosa. Voy a dejar de compartir
para poder compartir el audio. Y ahora a ti me dices. Bueno, entonces contextualizo. Es una familia que vive en el campo. Quiero que por favor pues miremos detenidamente qué está pasando allí con la niña, principalmente, y con su papá. ¿Listo? Y a brincar y a correr en toda, y a brincar y a correr en toda la cochinera. Y entonces yo lo tiré al pantano donde echa los marranos. Sí. Y él como no le gustaba bañarse con agua caliente porque ese pantano quitaba con agua caliente. Entonces dice mi papá que es que, ay, Jasmine, ¿por qué me hizo meter acá? No, que yo me tuerzo cuando me baño con agua caliente. Y yo le dije, ¿se le torció algo? Y él, no, es rica la agua caliente. Y me decía así. Sí, estábamos todas 6 con mi papá. Todas estábamos juntas allá en la finca. Llegaron unos señores con unas pistolas y tapadas la boca. Oh, sí, a ver qué dice. Él me dio un beso y me dijo que no me preocupara y que nos fuéramos, que para que no nos pasara nada. Y a brincar y a correr. ¿Ahí me escuchan? Bueno, les pregunto a ustedes que acabaron de ver el video. Bueno, 3 palabras claves. ¿Por qué sufre la niña? ¿Quién me dice allí? ¿Por qué sufre la niña? Pues porque vio que llegaron un grupo de personas armados y se llevaron al papá. Bien, sí, eso es muy evidente, ¿cierto? ¿Cómo está sufriendo ella? Pues al inicio del video se observa que ella se encontraba en un contexto, en un ambiente muy alegre, ¿no? Y que podía disfrutar de su papá en cualquier momento hasta que llegaron este grupo de personas y se los llevaron. Entonces ella ya empezó a
a demostrar como ese sufrimiento por medio de la tristeza y como sintiéndose agobiada, pues porque ya se siente que no hay como esa libertad para, para estar tranquila. Muy bien, gracias por esos aportes. ¿Alguien tiene otra cosa, un aporte diferente frente a cómo se dan cuenta ustedes que está sufriendo una persona, que está sintiendo daño? ¿Qué pudieron observar en el comportamiento de la niña? Psicólogos. Pues que realmente sí hay un daño psicosocial. Ujú. Sí, Vanessa. Y otra personita más, otro estudiante que quiera decir algo diferente. Por acá nos dice, bueno, que ella sintió, bueno, porque se separó del papá, que se siente abandonada. Interesante. Cómo a través del cuerpo nos damos también cuenta de eso, ¿cierto? Cómo nosotros poder identificar a través del cuerpo ese daño. ¿Ya? Entonces vemos que la niña lloraba constantemente, ¿sí? Que no se hallaba, ¿ya? Y si ustedes ven, esto es un caso real, ¿no? Estos son relatos, son maneras de construir memoria en los niños, y es que generen historias, historias a partir de esa vivencia, entonces resignifiquen eso. Eso es una memoria de la que estamos hablando también actualmente. Entonces, muy importante que nosotros como psicólogos identifiquemos eso, cómo a través de la voz, del comportamiento, ¿sí? De esas acciones, pues también nos damos cuenta de un daño que se está generando al interior de la familia. Por último, y me gustaría escuchar a los compañeritos, a los demás, y es, ¿ella qué está perdiendo allí? ¿Quién me dice qué está perdiendo? Por acá pueden participar por el chat, pero sería genial que hablaran, no todos. Profe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Judy. Profe, yo creo que ella está perdiendo, pues, primeramente el amor de su papá, siente que está perdiendo su amor y la protección de él. Muy bien, sí, un gran aporte. ¿Quién da más? ¿Quién da más otras opiniones? Tutora está perdiendo la inocencia de la infancia debido al conflicto armado y pues Excelente. Muy bien. debido a la violencia que se va a seguir enfrentando y que la obligan a madurar, ¿no? Excelente, muy bien esos aportes. Entonces, tenemos varios por acá, está diciendo que está perdiendo un ser con el que ella sentía confianza. Bueno, se está perdiendo una figura, sí, que es muy importante para ella, ¿sí? Un referente de papá, con el cual ella se sentía segura, ¿ya? Y además de eso, pues le están vulnerando ese derecho, ¿no? A tener a su papá, ese derecho, ¿sí? A tener una infancia, ¿sí? Adecuada y no con violencia, porque lo que acaban de hacer delante de ella es llevarse a su papá, obligarlo, ¿sí? A irse. Y lo más probable, pues, a ser reclutado, ¿no? Para combatir. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso, hacernos esas tres preguntas: ¿por qué sufre el individuo o la comunidad? ¿Por qué? ¿Cómo se da ese sufrimiento? Pero no solamente a partir de lo que cuenten, sino también su lectura corporal, sus gestos. Y en tercer lugar, ¿qué están perdiendo a nivel individual, a nivel de relaciones, a nivel de la parte jurídica, que en este caso pues son los derechos? Gracias. ¿Qué les pareció el video? Esa memoria. Me parece muy interesante pues porque eso nos ayuda también a nosotros como futuros psicólogos como a entender cómo debemos de intervenir en un caso como el de la niña. Ujú, muy bien. Súper. Entonces,
existen unas expresiones psicosociales del daño. Es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de psicosocial, hacemos referencia a esa relación consigo mismo, qué le pasa a nivel individual, pero también se tiene en cuenta esos aspectos históricos, culturales, sociales, ¿sí? De esa comunidad. Entonces, ¿cómo se expresa? A través de la identidad, ¿sí? Vemos que en el caso de esta niña, su identidad en estos momentos está frágil precisamente porque está sintiéndose insegura, con ese sentimiento de incertidumbre que por ahí mencionaron y me gustó muchísimo, no saber qué hacer, qué le pasará a su papá, qué le pasará a su familia, qué le pasará a ella, por ejemplo. Vemos también que la autonomía se ve perdida, y más en este caso por parte del papá. El papá es reclutado y no tiene ni voz ni derecho. Tanto él como la familia, pues hay un sentimiento de impotencia y de angustia, preocupación. También vemos de que aquí pues pasa lo opuesto, ¿no? No hay esa posibilidad de empoderarse, de valerse por sí mismo, de construir un proyecto, ¿sí? Y de influenciar en los demás, como en el caso del papá, que influenciaba pues en esta niña de manera positiva, era un referente para ella, sino por el contrario, esa posibilidad de empoderarse se ve aniquilada, anulada, ¿sí? En este daño psicosocial. También vemos de que se ve afectada la parte colectiva y sociocultural. En este caso, vamos a analizar el papá, ¿sí? Vemos de que se están vulnerando, y aquí es muy importante cuando hablamos del territorio y de los espacios, porque para la comunidad es muy importante todo lo que es, si ustedes se van para la cultura afro, para la cultura afro es muy importante en la indígena, que son como los más afectados del conflicto armado, es muy importante la naturaleza. Para ellos la tierra es como su cuerpo también. Entonces, el hecho de que llegue otros grupos, ya sea la guerrilla, ya sea los paramilitares, ya sea otro, a arrebatarle su territorio, a emplear su territorio con otras cosas, por ejemplo, usar una represa y desviar su río con el cual se alimentaban a través de los peces, pues esto es algo que no solamente pues los afecta a nivel cultural y territorial, sino que también les afecta el cuerpo. Eso se llama daños objetivos, precisamente porque le están afectando su entrada ¿qué? A su ingreso de alimentos, ¿listo? Entonces, eso se ve afectado. Y de igual manera se ve afectado su cuerpo. Lo más seguro es que esta persona, si ustedes ven, pues ahí no hay, o sea, no le hacen daño al papá, pero sí lo cogen, sí, a la fuerza, ¿ya? Y vemos aquí que en el marco del conflicto armado, las mujeres pues son las más afectadas a nivel del cuerpo, ¿sí? Porque hay abuso, porque usan, se vuelve el cuerpo de una manera muy objetiva, ¿sí? Para estas personas victimarios. Entonces, muy importante tener en cuenta cómo estas expresiones del daño psicosocial cuando ustedes, quién sabe, más adelante ustedes se gradúen y vayan a trabajar para la unidad de víctimas, entonces pues tengan conocimiento de ello, ¿cierto? Y ese conocimiento les sirva para abordar esa parte. Bueno, entonces muy importante, ¿sí? Vemos lo psicosocial aquí presente. No es que lo social y lo subjetivo estén separados, no. Si ustedes notan, nosotros desde el curso pues hablamos de memoria colectiva, memoria individual, no es que la separemos. Sí son dos conceptos diferentes, lógico, por el sujeto, por los sujetos que lo viven, pero es muy importante que siempre están en constante diálogo, por eso es psicosocial. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, cuando en la parte externa, en la parte social hay amenaza, pues en la parte individual esa amenaza se vuelve miedo. Cuando hay destrucción de eventos,
entonces se genera todos unos efectos, unas afectaciones como el dolor, el sufrimiento, la ansiedad, ¿ya? Y es muy importante tener en cuenta que eh, dependiendo de los recursos personales con los que cuente la persona y la comunidad, pues asimismo entonces van a elaborar, ¿no? Ese daño y esos duelos. Y aquí en este caso, el que no cuente con esos recursos personales, pues eso se va a volver en un trauma, porque no contaba con esas formas de afrontar esa situación. Y también vemos que ante una pérdida, ¿sí? Lo externo, esos procesos sociales, perder el territorio, perder mi finquita, mi casita, ¿sí? Perder todas estas cosas, pues generan duelos. Perder a mi papá, ¿sí? Y esos duelos, pues no solamente son por personas, sino como les digo, hay culturas en las cuales, pues, lo que es la tierra, lo que es la naturaleza cobra mucho valor y aquí pues se genera un duelo. Más adelante vemos de que hay factores generadores y agravantes del daño del acompañamiento psicosocial. ¿Cómo así? Pues resulta, acontece que, como les decía, desde la unidad, pero también entidades internacionales como Avivoca, el que quiera profundizar, pues ellos trabajan desde esta perspectiva, ¿no? El daño, la noción del daño desde ese acompañamiento psicosocial y han encontrado, los invito a que lean a Navarro, que es un docente de la Universidad Nacional muy juiciosamente investigado, pero también ha hecho acompañamiento psicosocial y a partir de esto pues ha hecho muchos escritos alrededor. Entonces acá hablan de esos factores, es decir, esos elementos que pueden obstaculizar, ¿sí? Afectar ese acompañamiento que se está brindando. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos factores? Y es para que ustedes le tomen pantallazo, porque ahorita voy a hacer una pequeña actividad y les voy entonces a preguntar y grábenselo bien, muy bien. Entonces, dentro de esos factores que impiden que se dé como un acompañamiento adecuado frente al daño que viven las personas que han sido víctimas, pues en el marco del conflicto armado, está la subestimación del dolor y el sufrimiento. Es decir, yo como psicólogo o psicosocial, porque es importante tener en cuenta que pues hay un grupo interdisciplinario, ¿sí? Y está el psicólogo, está el trabajador social. Es que no es que nosotros los psicólogos vamos solos en la parte pues comunitaria, no. Dialogamos con otras disciplinas y con la parte jurídica también. Entonces, creemos, es la creencia de que toda persona que ha sido vulnerada en sus derechos o comunidad dentro del conflicto armado presenta trauma, tiene estrés postraumático. Esa es la creencia. Entonces, ¿qué sucede? No es así, no es así porque afortunadamente, pues somos diferentes y cada persona y cada comunidad, pues también cuenta con unos recursos a nivel personal y a nivel cultural, ¿ya? Entonces, todo eso hace, ¿sí? Que de alguna manera no se dé ese estrés, como hay otros que sí se les puede dar ese estrés. Cuando, por ejemplo, esos actores victimarios armados no les permiten a esa comunidad hacer un ritual por esa pérdida de líder, por esa pérdida de personas, de familias, sino que los encierran y no les permiten ritualizar, expresar, hacer memoria de eso. Y ahí es donde vemos ese factor que sí puede ayudar a que a una de esas personas sí le pueda dar ese estrés postraumático. Pero con esto quiero decir es que nosotros siempre les he dicho, desde la psicología comunitaria tenemos que dejarnos enseñar. Y no es decir, entonces, ay, no, usted fue desplazado,
o este niño fue reclutado, entonces usted ya tiene estrés, pues no, eso no es así. Por eso es importante hacer un diagnóstico contextualizado. Y eso, bueno, ahorita lo voy a explicar. El segundo factor que afecta de una manera negativa el acompañamiento con las comunidades es la victimización. Es creer que es ofrecerle como una relación en la que podríamos decir como mendicidad asistencialista, ¿sí? Entonces, tristemente, pues aquí en Colombia vemos por parte de muchos partidos y gobiernos que tienden a ser muy asistencialistas, en vez de empoderar a las comunidades, a que generen sus propios recursos y todo, pues nos les dice, vea, le vamos a dar esto, le vamos a dar esta comida, que el sancocho, que esto y lo otro, bueno, en fin. O sea, los acostumbran mucho como a recibir, pero no a permitirles explorar y a descubrir esos recursos que pueden construir, ¿sí? En comunidad. Entonces tienden a ser muy asistencialistas. En el caso de y bueno, igual, bueno, no me voy a adelantar porque el tercer CIPAS es precisamente sobre el empoderamiento de mujeres, pero me hacen acordar de esa experiencia precisamente porque allí tristemente la comunidad ya se acostumbra a ser victimizada. Entonces, lo más seguro es que cuando ustedes se encuentren con la comunidad, ¿qué nos va a dar? ¿Cuánto nos va a dar? ¿Sí? Siempre esperan algo material, ¿ya? Y ahí es donde ustedes como psicólogos comunitarios desde un inicio pues tienen que dejar algo muy claro y es que no se pretende regalar, no se pretende dar dinero, ¿ya? Igual cuando estemos en ese tercer CIPAS, que espero que asistan, les voy a contar esa experiencia con esas mujeres, pero no son víctimas de conflicto armado, no, es un proyecto ya de desarrollo social, independientemente de si fueron víctimas o no. Bueno, el tercer factor que imposibilita que se dé un acompañamiento psicosocial son las generalizaciones y estandarizaciones. Y con esto sí hago un énfasis a mis estudiantes y también a ustedes, los que no están en mi curso, y es que es muy importante que no generalicemos. ¿Cómo así? No apliquemos talleres, pruebas, estrategias o acciones externas a la comunidad. Cada persona, cada comunidad tiene sus propias necesidades y están en la capacidad de escoger qué quieren hacer con ese dolor que sienten, ¿sí? Entonces no podemos pretender que si la estrategia del árbol de actores, entonces le va a servir a ellos, o si esta prueba proyectiva, ¿sí? Les va a servir no, hay que contextualizar, ¿sí? Lo ideal es construir con ellos esas herramientas que salgan de ellos, ¿sí? Porque cada cultura, como les digo, cada grupo social o comunidad tiene sus propias necesidades, su propia mirada de ver el mundo. Y más si hablamos desde la cultura indígena, afro, son otras situaciones distintas, otras comunidades que merecen ser escuchadas y no replicar porque yo escuché allá que se trabajaba esto o esta actividad, no, espérate un momentico, escucha a la comunidad, ve preguntándole, ¿sí? Porque pasaba algo, ¿no? Con la anterior actividad y es que tengo esta planeación, no, espérate un momentico, llega al grupo, pregúntale qué le gustaría hacer con estos materiales, no es que usted le va a llevar la lana o le va a decir, no, haga la manta del ayer. No, espérate un momento. Deja que la comunidad decida qué hacer con esa manta y le ponga el nombre ella misma y no tú. Porque recuerden que nosotros no hacemos intervenciones directivas. Lo que hacemos como psicólogos comunitarios es construir en comunidad, con participación y buscar empoderamiento, autogestión por parte del grupo social. Y finalmente, como buenos psicólogos, pues también nos agotamos
Y cuando hay agotamiento, pues va a ser muy complicado brindar un acompañamiento a la comunidad, a estas personas que están siendo víctimas pues, del conflicto armado. Bueno, entonces sigamos. ¿Ya quedó bien claro hasta allí? ¿Tienen dudas, inquietudes de esos 4 factores? Podemos hacer la actividad porque les voy a preguntar sobre esos 4 factores. Chicos y chicas, ¿sí me están escuchando? No me dejen sola. Sí, señora, sí se le escucha. Quedó Bueno, claro. gracias Jesús. Listo, como les quedó claro, entonces les voy a compartir, por favor, el enlace y entre todos lo vamos a resolver. Cada uno va a resolver de acuerdo a lo que piensen, pero se trata es como de construirlo entre todos, ¿sí? Dialogado. Entonces, voy a meterme aquí. Yo sé que todos tienen acceso a esta herramienta, díganme que sí. Bueno, bienvenidos a este jueguito. Vamos entonces a ingresar y entre todos vamos a participar. Aquí muchos vienen a decir que van a ejecutar un proyecto de atención psicosocial, porque aquí todo el mundo está traumatizado. ¿Le gustaría, por favor, leer esto para yo descansar un poquito la voz? Gracias. A ver, ¿quién? Prestando la voz. Aquí muchos, ¿sí pueden ver la imagen? Sí. Buenas tardes, yo tutora. Dale. Ujú. Bueno, ¿Es yo? aquí ¿Es yo? muchos, Erika Jaimes, Hola, Erika, qué bueno. Bueno, dale. ¿Aquí qué? aquí muchos vienen a decir que van a ejecutar un proyecto de atención psicosocial porque aquí todo el mundo está traumatizado y pues lo que uno ve es que no todo el mundo está traumatizado, pues a quien no se va a sentir mal por lo que pasó. Hay psicólogos que vienen a ver dónde está la enfermedad, incluso a formular remedios. ¿Será que es una enfermedad sentir miedo o que los niños se orinen cuando están en medio de un combate? Así la gente que viene no es la más preparada. Creen que por tener un psicólogo o un trabajador social Ya están habilitados para eso. Listo. Usted le tomaron pantallazo a la presentación. ¿Qué factores? Ahí les doy chancuco, a ver. ¿Qué factores? Las generalizaciones y estandarizaciones, la victimización o la subestimación del dolor y el sufrimiento. ¿Quién respondió? A ver, respondan, respondan. ¿Cuál sería? Ustedes me dijeron, Jesús, todos me dijeron que había quedado claro la explicación de esos 3 factores. Nadie me dijo, no entendí. Entonces, ¿cuál será? Analicemos. Nos dicen Bueno, que pues, todo el mundo está traumatizado. A ver, cuéntame, Jesús. Ujú. ¿Cuál sería? bueno, yo digo la subestimación, porque lo están subestimando, porque dice que no importa que el niño se orine en pleno combate, ahí están subestimando incluso las emociones del niño, porque eso le puede pasar hasta a un adulto. Excelente, muy bien. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Todos están de acuerdo que sea esa? ¿Sí? Bueno, ¿nadie se opone? Entonces, efectivamente es esa, la subestimación del dolor, ¿ya? Y en este caso es, bueno, decir que por el hecho de que usted está viviendo temor o está experimentando angustia, entonces usted ya está traumatizado, ya tiene un trauma. Los invito a leerse el trauma desde el psicoanálisis. Y eso es una cosa diferente, ¿ya? Pero sí se puede generar trauma cuando esta persona no cuenta con los recursos sociales ni personales para elaborar esas pérdidas, ese duelo, ¿sí? Dejando claro esa parte. Pero un psicólogo no puede llegar de uno y decir, no, todos estos están traumatizados porque se orinó, porque no, ¿sí? Ese es un factor equívoco. Ay, bueno, sigamos.
Hay gente que viene con sus proyectos escritos y dice lo que construyeron con nosotros. Eso no es así. Uno no entiende lo que dicen esos documentos. Hacen una reunión para darnos a conocer lo que pretenden y por eso dicen que es un proyecto participativo. A ver, ¿quién da más? Eso está fácil. A ver, miremos por el chat. Participen, participen. A ver, ¿cuál será? ¿Comparto la imagen? Ojalá escuchen otras vocecitas. Victimización, generalizaciones y estandarizaciones o su estimación del dolor y el sufrimiento. A ver, chicos y chicas, ¿cuál será? ¿Les digo, les explico? Esa es generalización. Sí, señor, y estandarizaciones. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué es generalizaciones y estandarizaciones? Hay gente que viene con sus proyectos escritos, es decir, que en vez de construir con la comunidad, sea que ella identifique el problema, yo sé que a través de un árbol de problemas o, o propongan soluciones, entonces lo que hacen es ejecutar un proyecto con otra comunidad y no contextualizan esa propuesta. Eso se llama ese factor que impide hacer un acompañamiento psicosocial adecuado, se llama generalizaciones y estandarizaciones. ¿Listo? Ahí pasó algo con el diseño. Si usted me pregunta qué fue lo que hicimos en Quito, pues le cuento, manita, que eso fue una confusión. En un mismo día asistimos a reuniones de todo. Yo me acuerdo que hasta estuve en una reunión que yo creo que eso eran como evangélicos. Ellos nos cogían y nos llevaban a todos los del albergue a una casa. Ellos decían que nosotros habíamos sufrido mucho. Se ponían a hacer un poco de oraciones y cha, cha, cha. Ellos decían que si llorábamos, el mal que teníamos se nos iban a quitar. A ver, ¿quién dice de los que están aquí conectaditos, cuál sería ese factor de estos tres que están aquí? Vuelvo a leer el caso. Sí, señora. Bueno, entonces voy a compartir otra vez el caso. Dice así: si usted me pregunta qué fue lo que hicimos en Quito, pues le cuento, manita, que eso fue una confusión. En un mismo día asistimos a una reunión de todo. Yo me acuerdo que hasta estuve en una reunión que yo creo que eso eran como evangélicos. Ellos nos cogían y nos llevaban a todos los del albergue a una casa. Ellos decían que nosotros habíamos sufrido mucho. Se ponían a hacer un poco de oraciones y cha, 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 y cha, cha, cha. Ellos decían que si llorábamos, el mal que teníamos se nos iba a quitar. A ver, chicos y chicas también pueden participar por el chat. Juan Carlos, dice victimización. Excelente, muy bien, victimización. Muy bien. Muy bien, bien, muy bien. Digamos, y finalmente, porque aparece allí, finalmente está esta. No nos mató la pipeta, pero nos va a matar la ayuda. Mire, yo estoy llevado, decepcionado. Aquí ya nadie quiere hacer nada. Hay como pereza, desánimo. La gente se está acostumbrando a algo más, así como la mendicidad. A ver, ¿quién más? ¿Quién da más? ¿Cuál será? ¿Cuál será ese último factor, chicos y chicas?
Bueno, Manuela, pues en este caso, más que el equipo, pues sí, podríamos decir sí. Si lo llevamos en un contexto, si estas narraciones desde el equipo, pero cuando acá nos dicen, no nos mató la pipeta, pero nos va a matar la ayuda. Mire, yo estoy llevado, decepcionado, aquí ya nadie quiere hacer nada, hay como pereza, desánimo. La gente se está acostumbrando a algo así como la mendicidad. ¿Listo? Entonces en este caso sería la victimización. Bueno, sigamos. Volvamos otra vez a la presentación. Bueno, entonces es muy importante que ustedes cuando identifiquen los daños, ¿cómo identificar los daños? Con la comunidad, ¿no? Entonces es muy importante permitirles a ellas, bueno, el reconocimiento del contexto, que ustedes sepan si es una cultura indígena, si es una cultura afrodescendiente, si el contexto presenta pues condiciones vulnerables. También es muy importante que ustedes con la comunidad planeen pues esos encuentros. No es llegar a imponer, no, sino que ese cronograma se construye, esos espacios, esos tiempos. También es muy importante identificar una red de interlocución y apoyo, es decir, eso se llama redes interinstitucionales. Indagar con el líder de la comunidad o con la misma comunidad, qué entidades están acompañándolos en este proceso. Y finalmente, pues identificar y valorar los daños. Y aquí, ese identificar y valorar los daños se hacen con la comunidad. Y vamos a hacer entonces, ya para ir cerrando, una estrategia que se llama la flor de las condiciones de vida, para que ustedes cuando se encuentren con un tipo de comunidad sí que haya vivido como daños psicosociales, pues sería importante que usaran esta estrategia. Es una herramienta muy efectiva para identificar el daño psicosocial y a su vez las formas de afrontamiento ante esos daños psicosociales. Y entonces, ¿en qué consiste esa flor de condiciones de vida? Pues acá nos dice que en esta parte del centro, ¿están viendo la flor? ¿Me confirman? Sí, señor. Bueno, en esta parte del centro es muy importante que ustedes coloquen la problemática, ¿sí? Esa situación que le generó ese daño. Por ejemplo, en el caso del video, ¿cuál sería allí la problemática, chicos y chicas, del video para la niña? ¿Cuál sería ese daño? Grande. ¿Sí? La pérdida de qué? La pérdida de su padre, ¿cierto? La violencia por parte de los paramilitares, ¿ya? Y entonces aquí, en esta parte, está en los pétalos, irían los impactos, es decir, esos efectos, eso que me hizo daño, y las formas de afrontar. Y entonces, con esa, entonces me acercaría con esa familia, y con esa familia, entonces, primero ellos tienen que decir cuál es el principal daño. Entonces, puede decir ella, no, pues el principal daño, bueno, fue la pérdida de mi papá o el reclutamiento de mi papá. Bueno, listo. ¿Qué ocasionó ese daño? Ah, no, entonces, no, que pues me siento muy insegura. Listo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo o qué vas a hacer con eso? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué ideas te surgen? Y con la ayuda de la familia. Ah, no, puede decir que ante esa incertidumbre, orar, válido, eso es una creencia de ellos, entonces escribe orar. Pero la madre puede decir, no, buscar ayuda psicológica. Y entonces ustedes apuntan en los pétalos esas formas de afrontar que se nutre pues con la comunidad. Yo quisiera con ustedes, es muy importante precisar ante esta técnica,
algo muy importante. Antes de armar la flor, es muy importante que ustedes con la comunidad establezcan un diálogo, preguntándoles cuál es la problemática y después sí, como que mirar, analizar cómo esos efectos, esas afectaciones que le ha generado esa problemática y las posibles formas de resolver cada efecto, cada impacto, ¿listo? De esa situación. Ya una vez que ustedes han hablado, dialogado con esa comunidad, entonces ustedes les dicen, hagan una flor. Yo aquí traje una flor, pero quien hace la flor es la comunidad. ¿Listo? Ellos deciden con qué color. Aquí la consigna, cuál es muy importante, es que la parte del impacto esté con un color diferente y la flor tenga, la forma en que se afronta tenga otro color para poder diferenciar las estrategias de los efectos. ¿Queda claro esta parte, esta herramienta de la flor de condiciones de vida, chicos? Bueno. Señora. Listo. Bueno, entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, para que lo apliquemos, ya quisiera preguntarles a ustedes como estudiantes del curso Acción Psicosocial, ¿cuál es como la situación que más les preocupa a ustedes como estudiantes en estos momentos? Que ustedes digan, "Ah, me siento como afectada por eso". ¿Qué me cuentan? ¿Qué me dicen? Que ustedes consideren una problemática, digan, no, pues algo que, las cosas que más me inquietan, por ejemplo, es esto, como estudiante. Ténganlo ahí en la cabeza, porque es muy importante que ustedes hagan también estos ejercicios para cuando ustedes se encuentren con la comunidad, entonces ustedes también puedan hacerlo. Muy importante esta autoobservación, ¿ya? Yo les voy a compartir una experiencia muy bonita que hice con otro grupo, ¿sí? Yo he hecho este tipo varias veces en diferentes grupos y quiero compartírsela a ustedes porque esto es una problemática que sucede. Sucede no solamente en este curso, sino en otros cursos de la UNAT, ¿sí? Ellos tuvieron algo en común. Todos los que participaron dijeron, hay algo que a mí me preocupa y es poco compromiso por parte de los compañeros en los grupos colaborativos. Entonces yo les decía, bueno, entonces ustedes, ¿eso qué les genera? ¿Qué afectaciones? No, qué impotencia, rabia, estrés, ¿sí? Afectación del desempeño académico. Y entonces ellos empezaron, ante la impotencia, entonces ustedes, ¿qué van a hacer? ¿No? Ser ejemplo y avisarles temprano. Ante la rabia, pues expresarles lo que estamos sintiendo. Ante el desánimo, organizar los tiempos. Ante el estrés, apropiarnos de los roles para que cada uno esté recordando, diciendo las cosas. Y ante el efecto del desempeño académico, pues consultar a la tutora porque sí, pues a buscar ayuda en caso tal de que no aparezca pues el estudiante. Quiero traer esta flor de condiciones de vida porque con ese grupo muy especial, sí, pues se abrieron y empezaron a hablar de ellos mismos. Y esto es una flor de condiciones de vida que les puede servir también a ustedes porque yo sé que ha habido dificultades al interior de los grupos, pues los grupos que me ha tocado a mí, pero yo sé que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿cierto? Que hay compañeritos más comprometidos con nosotros. Lo importante es buscar soluciones y hacer hasta donde el otro lo permita. Ya ustedes entonces ya deben de continuar. Pero quería traerles como este recurso para que ustedes le tomen pantallazo y también cada vez que presenten situaciones, pues también lo usen. Y además, esta estrategia, esta herramienta de la flor de condiciones de vida es una de las tantas herramientas que se usan para trabajar con las comunidades. Bueno,
Ya para ir cerrando, es muy importante que ante cualquier acompañamiento psicosocial que busquen con la comunidad, que ella misma identifique el daño y a la vez, pues su forma de afrontar, es muy importante que contribuya a la dignidad y a la identidad, es decir, a ese fortalecimiento como ser, como yo, bueno, ¿sí? A la vez aporte al proceso de ganar autonomía. Lo que se busca es que se autogestionen, que descubran sus propios recursos, que se empoderen, ¿sí? No victimizarlos. Y finalmente, que aporten condiciones que permitan la seguridad vital. Es decir, nosotros como psicólogos comunitarios somos garantes de esos derechos. Por eso es muy importante, y hago aquí un paréntesis, es muy vital que ustedes hagan una especialización, si no mentiras, pero la universidad está ofreciendo una especialización en psicología jurídica. Y nosotros como psicólogos es muy importante que sepamos sobre las normas, que todo esto que yo estoy hablando, pues hay un respaldo normativo, principalmente una ley que es la 1448 del 2011, que habla sobre las víctimas y la restitución de sus derechos, de su tierra, de todo eso. Muy importante tenerlo en cuenta, sí, somos garantes de derechos. Ante cualquier vulneración hay que denunciar, hay que activar rutas, ¿ya? No es lo mismo y eso lo vamos a ver en el próximo CIPAS dentro de 15 días, que los invito a que se inscriban nuevamente. No es lo mismo usted brindar el acompañamiento a una persona de desplazamiento forzado, activarle la ruta a una persona, a un niño menor de edad, ¿sí? Que ha sido también desplazado, pero es menor de edad. Entonces, con esto quiero decir que cuando usted brinda un acompañamiento para identificar la identificación del daño y a la vez esas formas de afrontar, pues ese acompañamiento también debe ser con un enfoque diferencial, de acuerdo a las necesidades, a sus rasgos culturales, a su etapa de desarrollo, ¿ya? A su género. Una cosa son mujeres, otra cosa son personas, ¿cierto? Del LGTBI. O sea, son muchas cosas que yo solamente aquí, estos son pañitos húmedos que les quiero mostrar para que ustedes generen más, es como ese deseo de conocer, de profundizar sobre esta manera de hacer psicología comunitaria con las personas víctimas del conflicto armado. Ya para finalizar, quiero por favor, para mí es muy importante evaluar su percepción frente a este citas para así mismo entonces mejorar los próximos. ¿Listo? Manuela levantó la manito, Manuela. Qué bueno escucharte, cuéntame. Hola, profe, es que usted estaba compartiendo ahorita las diapositivas después de la florecita y es que yo le estoy tomando el screen, pero eh, no se ¿Ya? ve casi, entonces si lo Ah, podía poner sí, un sí, sí, poquito sí, sí, más qué grande, por pena. favor. Muchas Sí, gracias. señora, sí, señora, sí, señora. Muchas gracias. Sino que como les estaba haciendo el ejercicio, entonces por eso lo minimicé. ¿Listo? ¿Ya le tomaste pantallazo? Bueno, ahí Sí, está. señora, gracias. Listo. Bueno, entonces necesito por favor, chicos y chicas, que me diligencien el enlace. Por favor, me confirman si lo ven. Sí, señora. Entonces, por favor, me diligencian el CIPAS. Recuerden que el CIPAS se llama Noción del Daño desde una perspectiva psicosocial. Bueno, entonces ya para finalizar, voy a concluir con algo. Ok. Ya para finalizar, entonces, la guerra produce heridas profundas que requieren ser reconocidas y trabajadas. No es posible pensar en un proceso de desarrollo de paz si no se identifican los daños presentes, ¿sí? Como ustedes pueden ver y notarlo, muchas de estas comunidades no tuvieron un espacio para hacer duelo, ¿sí? Para expresar, para resignificar esas situaciones duras, difíciles. Y por eso la labor de nosotros como psicólogos es tan importante y es generar esos espacios de escucha que permitan hacer memoria, memoria colectiva, pero a la vez histórica. Voy a ver si en el segundo hablamos un poquito de memoria histórica, pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta partecita. Y a la vez que nosotros promovemos es una idea
de víctimas, pero que son sujetos de derechos, es decir, que ellos cuentan con todo un respaldo jurídico para poder vivir una vida digna, merecedora, ¿ya? Quienes a pesar de experimentar la disminución de sus capacidades para ser, hacer, tener y saber, no necesariamente responden de manera pasiva, sino que tienen esa posibilidad de autogestionarse, de empoderarse, de generar recursos, ¿sí? Y poder salir avantes en ese proceso, ¿no? En ese proceso de duelo, de pérdidas. Bueno, ya para cerrar, me gustaría ya finalmente escuchar pues algunas intervenciones. ¿Qué les pareció CIPAS, chicos y chicas? ¿Cómo lo aplicarían o qué verían? ¿Qué les pareció? ¿Qué se llevarían? Recuerden, por favor, diligenciar la evaluación de este espacio. ¿Qué les dejó CIPAS? Tutora, pues la verdad a mí me pareció pues muy interesante pues porque nos adentra y o sea, nos ubica en el contexto en el que estamos trabajando y porque nos sirve como guía para nosotros saber cómo podemos intervenir hacia una comunidad que está, digamos, pasando por algún momento no muy bueno de su vida. Muy bien, excelente, excelente. Gracias por ese aporte. ¿Alguien quiere decir algo más que se lleva de este espacio, de este CIPA? Bueno, entonces, bueno, damos por terminado este CIPA. Voy a dejar de grabar y entonces